Ok, bueno. Déjame. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Aguantando el calorcito. Espérame. No sé por qué no funciona a mí. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar ahorita con nuestra sesión de Conquistando dos Mundos. Y estamos viendo, la semana pasada vimos algo sobre ocultismo. El tema de hoy se llama Asaltando las puertas del ocultismo. Asaltando las puertas del ocultismo. La semana pasada se habló sobre cortando esas raíces con el hacha. Y quisiera usar dos escrituras como el inicio de lo que vamos a ver esta noche para poder entender de qué se trata, por qué estamos ahondando más en este tema. Es algo importante que tenemos que entender y es como un despertar, es como un estar alertas de la importancia de lo que es esto. En Génesis 22, versículo 17, después de que Abraham sube al monte para sacrificar a Isaac por instrucciones de Dios, pero llega a la cima y en el momento en que está ahí, y sí lo va a hacer, Dios detiene la mano de Abraham y no le permite que cumpla el sacrificio. Y le dice Dios que ahora sabía que Abraham tenía temor de Dios, sabía que le creía. Dice, no me rehusaste a tu hijo, tu único. Eso lo dice en el versículo 12, del capítulo 22 de Génesis. Pero más adelante, el Señor está hablando con él y está dando una bendición a Abraham. Y dentro de esa bendición nos podemos detener en el versículo 17, donde le dice esta palabra, es una palabra profética, conste que está pensando en nosotros, en ti y en mí, hoy, esta noche, y dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, será como las estrellas del cielo. Así es que aquí hay unas estrellas, no son de cine, son estrellas del cielo, ¿sí? Porque hemos creído en Dios, hemos creído en Jesús, tal como Abraham creyó. Abraham creyó que Dios era poderoso para resucitar a su propio hijo, y esa fe de resurrección fue la que nos identificó a nosotros. Hemos creído en Jesús que resucitó de los muertos. Yo nunca he visto a Jesús, pero yo he creído en el mensaje de que Él murió y resucitó físicamente, lo creo. Y esa fe activó en mí justificación. Yo soy justificado, tú también si has creído en Él. Pero la promesa sigue en pie, dice, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La descendencia poseerá, es decir, nosotros poseeremos, asaltaremos. Las puertas no van a venir a nosotros, nosotros vamos a ir hacia las puertas. ¿Sí estamos entendiendo eso? Así es que esta declaración profética que Dios le está haciendo a Abraham se está cumpliendo, se cumplió en Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 16, donde Jesús la vuelve a repetir y habla de su iglesia. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos, preguntando quiénes dicen ustedes que soy. Y Pedro es el que sale y dice, tú eres el Mesías. Y le dice Jesús, pues a ti no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ya había habido varios que tuvieron la revelación de Cristo. El mismo hermano de Pedro tuvo la revelación ahí en el libro de Juan. Pero aquí le está diciendo Jesús algo muy importante a Pedro. Le dice aquí en el versículo 18, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de Pedro como
el nombre, se llamaba Simón, le cambia a Pedro, que significa piedra. Más adelante Pedro lo menciona. Pero Jesús está diciendo, yo estoy edificando mi iglesia con puras piedras, piedras vivas. El fundamento principal es Cristo como la roca, y cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo como esas piedras vivas. Pero fíjate la característica de esta piedra, que tú y yo somos. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de Cristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se parecen estas dos escrituras en el mencionar que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos? Y aquí está diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, contra los que conformamos el cuerpo de Cristo, los que formamos ese gran edificio, donde el fundamento principal es Cristo. Ahora, cuando dice esta declaración, es una declaración de guerra abierta. Está hablando de las puertas de nuestros enemigos. Está hablando de las puertas del Hades, es decir, los lugares ocultos, los lugares profundos, los lugares de las tinieblas. El Hades era eso, y es eso. Entonces ahora Jesús está dando esta profecía a su iglesia, y ahora somos nosotros los que tenemos que empezar a atacar. Pero viene un problema. Lamentablemente el hombre abrió las puertas de lo oculto. Abrió las puertas desde el principio. Desde la caída, el hombre le creyó a la serpiente cuando la serpiente le dijo, mira, aquí lo dice Génesis 3:1, era la más astuta de todas, y habló y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Sí? Empezó a tratar de tumbar al hombre y provocarle ciertas cosas que ahorita vas a ver conmigo, donde le abrió, lo sedujo, lo envolvió a creerle para meterse en algo que no era para él, algo que no le correspondía al hombre, lo oculto. Y le dice en el versículo 5 de Génesis 3, no puedes comer, le dice a Eva, porque si comes de él ciertamente morirás. Pero no es cierto, dice, no es cierto. Es que Dios sabe que el día que tú comas de él serán abiertos tus ojos. Está diciendo, tú vas a empezar a descubrir lo oculto, lo que te ha sido ocultado. Ahora vas a descubrir lo oculto. Y serás tú como Dios, que sabe el bien y el mal. Aparentemente cuando leemos esa escritura pensamos que hasta ahí llegas a ver el bien y el mal. No, aquí te está diciendo, te estás metiendo en un terreno que Dios no te ha permitido que te metas, no te conviene que te metas, porque si te metes a eso oculto es muerte. El ocultismo es muerte. Si te metes ahí te estás metiendo en una zona muy peligrosa, y no solamente es muerte física, traes muerte a tu familia, traes muerte a tu economía, traes muerte a tu salud, traes muerte eterna a ti mismo. Y entonces, esa fue la primera vez en que se abren estas puertas de las cuales Dios nos dijo, tú vas a saltar esas puertas y las vas a conquistar, tú vas a atacar a tus enemigos y no van a prevalecer. Luego vino la segunda, la generación de Noé, después de la caída de Adán, que abrieron los ojos y empezaron a darse cuenta del engaño en que habían caído y de todo lo que habían perdido. El ocultismo te va a robar. Ahora viene el tiempo de Noé, donde en el libro de Génesis 6:4, en los tiempos de Noé, se había degradado tanto, habían abierto una puerta donde bajaban los demonios. Apocalipsis 12:7 dice que hubo una guerra en el cielo y fue expulsado el dragón con sus ángeles y fueron echados a la tierra, fueron lanzados aquí a la tierra. Y aquí es un capítulo interesante, Génesis 6:4, dice
que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Aquí habla donde se abrieron los hombres, el ser humano, con el mundo espiritual. No me voy a meter mucho en detalles, pero eso existe, donde se han abierto los hombres al mundo espiritual y han dejado que estos espíritus que han venido tomen posesión de sus vidas y los usan aquí en la tierra. La Biblia los describe como hijos del diablo. En otra parte de la Escritura nos dice: no os unáis a yugos desiguales. Y había dos grupos. Había el yugo desigual, combinando los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Esa combinación generó una generación violenta, agresiva, que empezó a destruir la tierra, y finalmente Dios dijo: no voy a soportarlo más, hasta aquí llegaron. Y los tuvo que destruir por el diluvio. Entonces, esta segunda paz, la primera fue con Adán, la segunda es en el tiempo de Noé. Continuamente estamos viendo cómo esta parte oculta, esta parte de las tinieblas, se estaba abriendo. La generación que sigue es la generación de Babel. Es en el capítulo 11 de Génesis, donde ahora aparece una generación muy probablemente dirigida por un líder que se llama Nimrod. ¿Sí? Nimrod es un valiente, pero no en el buen sentido de la palabra. Nimrod es un personaje que algún día lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero es un personaje que representa por decir, el fundador de lo que es la plataforma del ocultismo, Nimrod. En su tiempo aparece en Génesis 11:4, donde en ese tiempo de Nimrod desean construir una torre. Dice: vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El hombre desde sus principios, desde su caída, siempre ha tenido la curiosidad de llegar al cielo. Es fecha que el hombre sigue lanzando cohetes y proyectiles y satélites a las estrellas. El hombre quiere llegar, sabe que hay algo más, quiere más. Hay algo que lo incita a seguir buscando más y más. Esto es algo que pasó en los tiempos de Babel, en los tiempos de Nimrod. Querían hacer una cúspide, una torre que llegara a su cúspide hasta el cielo. Y al decir eso están dando a entender que no quieren contar con la ayuda de Dios. No quieren, no quieren depender de Dios. Quieren su propia independencia. Es el espíritu que opera en el ocultismo. Es un espíritu independiente, un espíritu que busca poder por su cuenta, un espíritu que quiere ser como Dios y no quiere meterse con Dios, sino quiere serse su propio Dios. De hecho, quiere someter a Dios. Querían llegar al cielo por su cuenta. Eso es el ocultismo. Quieren llegar a los poderes ocultos por su cuenta, cuando Dios ya nos dio el poder del Espíritu Santo. No les interesa. Quieren sus propios poderes. Hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían, dentro de sus adivinaciones, sabían que había las consecuencias de querer construir una torre. Habría consecuencias. Y dijeron: vámonos a hacer un nombre, nuestro propio nombre. Aunque hay un nombre que es por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesús, ellos otra vez en su espíritu de rebelión querían su propio nombre. Y sabían que se iban a esparcir por toda la tierra. Y los tenemos en todo el mundo, los que practican el ocultismo. Después de la confusión de las lenguas que hubo en ese país, en esa región. ¿Puedes atender eso, por favor? Cuando estamos viendo la manera en que Nimrod se está imponiendo, él quiere imponer una cultura nueva, la cultura que no tiene nada que ver con Dios. Y en ese proceso estamos viendo de que llegó la confusión, se detuvo la obra,
y fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora, cuando se esparcen por toda la tierra, hablando sus propios idiomas por todo el mundo, no se limita a que solamente aparecieron las lenguas, los diferentes idiomas que tenemos en todo el mundo. No es solamente eso, sino tenemos otra cosa. Estos ya llevaban una semilla, ya llevaban algo intrínseco dentro de su manera, su estilo de vida. Por eso hallamos chamanes en África o en el Tíbet, los hallamos acá en Veracruz, los hallamos en la sierra de Oaxaca, los chamanes, los brujos, los hallamos en los indios de Estados Unidos en el norte, en Alaska, los tótems, los hallamos en China, en Japón. Hallamos todo eso, lo estamos encontrando. Y cuando te das cuenta de eso, es ¿cómo llegaron estos hasta acá? Y hacen rituales muy parecidos. Todos usan hierbas, usan inciensos, usan diferentes rituales. Siempre están haciendo cosas medias curiosas, raras. Ahí en Haití, en el Caribe, los encontramos por todo el mundo. Están practicando. Esta semilla de ocultismo ya venía implantada en ellos. ¿Qué significa ese ocultismo? Bueno, finalmente lo que significa es que quieren ser superiores a Dios, que no quieren contar con la ayuda de Dios, que quieren ser ellos mismos Dios. Ese es el mismo mensaje. Entonces ya no cuentan con Dios, no conocen a Jesús, no guardan su palabra, no conocen al Espíritu Santo, se bloquean totalmente. Y entonces eso es para nosotros una evidencia que esto está por todo el mundo. Ahora, la última, ya vimos Adán, ya vimos Noé, ya vimos Babilonia o Babel. La última es Babilonia y es la última con la cual Dios mismo va a confrontarse con ellos. Dios mismo va a entrar y va a haber un enfrentamiento con Babilonia. Apocalipsis 17:5 dice que lleva inscrito un nombre: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí va a ser un enfrentamiento con esta reina de los cielos que ha engañado al mundo entero, que ha hecho abominaciones. Va a ser el enfrentamiento directo, frontal, contra esta, es una potestad de la cual Dios mismo va a venir a enfrentarse contra ella. En el capítulo 18, versículo 2 de Apocalipsis, dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando nos describe el apóstol Juan esta realidad de Babilonia, empieza a decir que es una guarida de demonios. Y ese es el lugar a donde muchos están intentando meterse y practicarlo. Hoy en día es increíble la cantidad de gente que practica el ocultismo en diferentes modalidades, porque hay varias modalidades, ahorita vamos a ver algunas. Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Está hablando de que se avecina el juicio sobre el ocultismo, se avecina el juicio sobre los que practican el ocultismo. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más será hallada. Es muy interesante que hay unos tsunamis que no se generan con los terremotos, sino se generan con desmoronamientos de grandes piedras de las montañas que están ahí en Noruega. Hay lugares donde, o en Alaska, hay lugares donde caen unas piedras inmensas, y aunque estén a kilómetros de distancia, donde caen, como son tan grandes, generan una ola tan grande que las olas suben y viajan a altas velocidades, y si llegan a las costas y hay casas, se llevan todo lo que está enfrente. Bueno, es más o menos parecido. Parece ser que la gran piedra representa a Cristo, que viene y va a tocar tierra, y con el juicio que trae va a producir una ola poderosísima que va a destruir las fortalezas del ocultismo que hay en el mundo. Ahora vámonos
a lo siguiente. El enemigo tiene una estrategia y la vemos en diferentes partes de la Biblia, pero te voy a mencionar 4 cosas. Una es la fascinación. El ocultismo tiene un atractivo, produce una fascinación, es una atracción irresistible. Cuando lo ves, te seduce. Esa es la siguiente palabra, pero la fascinación es una atracción irresistible, es un engaño, es una alucinación, es un hechizo, es un encantamiento por lo desconocido. Te llama la atención, te fascina y atrapa el corazón de las personas que se meten en este campo del ocultismo. La segunda cosa es, tiene un poder de seducción, es decir, atrae a su víctima con cebo, le pone es como al ratoncito, le pone queso en su trampa. El arte de apartar del camino a alguien, es lo que significa la seducción, es el arte de apartar del camino a una persona. Esto es lo que produce el ocultismo. Es una estrategia muy artística, muy bien elaborada, que puede en un momento dado apartar del camino a la persona y la puede llevar a otra cosa. Es una seducción. Y la aparta del camino por sus propios intereses personales. La tercera cosa es la curiosidad. Han oído por ahí que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pues la curiosidad es la forma en que muchos caen en el ocultismo. Es por curiosidad. ¿Cuántos no jugaron a la Ouija? Por curiosidad. ¿Cuántos no fueron ahí con la que lee la mano? Nomás por curiosidad. Antes de conocer al Señor, ¿cuántos estuvimos expuestos a estas cosas por curiosidad? Solo por curiosidad. Y muchas veces esta curiosidad es un deseo de saber más de una cosa que no debemos, que no nos incumbe. Le causó curiosidad a Eva saber un poco más. La sedujo Satanás, ¿sí? Le fascinó, la fascinó y se comió todo, se creyó. La cuarta es la mentira o el engaño, que es lo opuesto a la verdad, que es lo opuesto a la palabra de Dios, y es el veneno favorito del enemigo, la mentira. Al engañar a las personas, mucha gente cae en el ocultismo a través de una mentira. Ve con esta persona, mira, te va a hacer una limpia, tú necesitas una limpia para que se te quite esa mala suerte que traes. Una mentira. O ve con esta persona y llévame unas prendas de esta otra persona y yo te la voy a eliminar, vas a ver cómo se va a ir. O se le va a secar su negocio. Está usando poderes a través de un engaño. Y finalmente, la número 5 es que despierta la codicia en las personas para tener poder y para saberlo todo. Hay una codicia interna, eso fue el pecado de Adán y Eva. Codiciaron tener sabiduría de Dios, codiciaron saber más que Dios o ser igual a Dios. Esa fue su trampa que los llevó al final de cuentas a su propia destrucción y nos llevó de encuentro. ¿Cuáles son las herramientas que usa el adversario para hacer que el hombre se meta en el ocultismo? La más importante, hasta donde puedo entender y vemos en la Biblia, es la idolatría. Eso es la típica. Muchos creemos que los hombres, me acuerdo que me lo enseñaban en la escuela, que el primer hombre, los hombres primitivos, los primeros tipos de dioses o religiones que hubo fue la adoración del sol, la adoración de los truenos, de los relámpagos, la adoración de los bosques, de los ríos, y poco a poquito se fueron civilizando hasta que finalmente terminaron en Cristo, o terminaron en Alá, en Mahoma, o terminaron en Buda. Pero inicialmente fue la adoración del sol. No es cierto, es una gran mentira. Lo primero que tenía el hombre fue su comunión con Dios, caminaba con Dios. Esa es la primera realidad. Olvídate del sol y la luna, eso vino después de la caída. Pero su primera comunión con Dios, que no era en sí una religión, sino era un caminar con Dios, era un estilo de vida,
era caminar con Él a la hora del atardecer, dice la Biblia. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que el hombre en su principio caminaba con Dios, que no era la idolatría. Después de la caída, el hombre empezó a hacer ídolos, empezó a hacer figuras, ¿sí? Empezó a buscar a Dios de diferentes maneras, buscar que su Dios lo acompañara. La gente cargaba con sus ídolos al ir de un lugar a otro. Cuando hacían batallas o cuando iba a haber cosechas, siempre tenían sus ídolos. Las culturas mayas, aztecas, los egipcios, todos te dan evidencia que todos tenían ídolos o imágenes. Y esta idolatría es dando el mensaje, es que estaban diciendo: yo tengo otro Dios, no tengo el Dios. No tengo el Dios que conocí. Tengo una nostalgia de ese Dios, pero yo tengo ahora mi propio Dios. Y lo puedo hacer de barro, lo puedo hacer de yeso, lo puedo hacer de metal, de madera, de tela, no importa, yo tengo mi propio Dios. Y la gente se clava tanto en esa idea que cuando te metes en la idolatría, abres la puerta del ocultismo. Algo espiritual está sucediendo. Cuando alguien se postra ante una imagen, algo espiritual está sucediendo. Se le conoce como fornicación espiritual. Fornicación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el que estaba casado, ahora no le interesa a su cónyuge, sino ahora se ha ido con otra persona. Y eso se le conoce como fornicación espiritual. Y eso hay en todo el mundo. Diferentes tipos de dioses. Estos dioses en sí son demonios, son inferiores, pero tienen poderes sobrenaturales. Por eso persisten estas imágenes, porque sí suceden ciertos milagros, ciertas manifestaciones sobrenaturales, y tú puedes platicar con ese Dios aunque no te responda, y luego ves que sucede X o Y coincidencia o cosa, y le acreditas a ese ídolo que hizo el ídolo el milagro, porque sí tienen los demonios cierta facultad de hacer estos milagros, estos poderes sobrenaturales, y la intención es que te dosifican poco a poquito para que te mantengas seducido, te mantengas fascinado con ese ídolo. Éxodo 20, versículo 3, de los 10 mandamientos, uno importante que no se menciona en muchos lugares, pero se debe de mencionar, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es una instrucción para liberar al hombre del ocultismo. Dios estaba poniendo un sistema de protección para que el hombre no cayera en engaños de estos espíritus que operaban y operan a través de estos ídolos. Versículo 34 y 13, versículo 13, capítulo 34, versículo 13 de Éxodo, le da una instrucción Moisés y dice: derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas y cortaréis las imágenes de Acera. Acera era la reina de los cielos. Vas a destruir todo eso, no vas a dejar nada. Pues ¿qué tan importante es eso? ¿Por qué le tiene miedo Dios a esos ídolos? No, Dios no le tiene miedo a esos ídolos. Dios está protegiendo a su pueblo, porque sabe que los demonios se esconden en eso y pueden seducir a la gente, fascinarla, controlarla, atraparla, esclavizarla. Y entonces por eso Dios lo estaba haciendo, porque sabía que esas son puertas, escúcheme bien, son puertas al mundo espiritual. Los ídolos son puertas al mundo espiritual. ¿Y qué dice la Escritura? Tú poseerás las puertas de tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a llegar y vas a destruir todo eso. No vas a dejar nada. La idolatría abre puertas sobrenaturales y busca manipular los poderes de los demonios. La gente que busca los ídolos quiere manipular los poderes. Ahorita lo vamos a entender. Pero cuando alguien se postra ante estas imágenes o les pide a estas cosas, la intención es: yo te pedí y tú me vas a cumplir. Yo te traje esta comida ahí delante de ti, y porque yo te lo traje, tú me tienes que corresponder. Yo caminé tantos kilómetros y te vine a ver,
tú me tienes que servir a mí. Y entonces es un tipo de controlar esos poderes. Y el enemigo, ¿sabe lo que hace? Dice, no, me tienes impresionado, claro que sí, voy a hacer lo que tú me digas. ¿Sí? Y entonces la idolatría abre puertas sobrenaturales y busca la persona que está en esa posición manipular los poderes de los demonios. Es decir, tú crees que estás dominando a esas cosas, que porque tú lo haces a que te obedezca, estás creyendo que tú estás manejando los poderes que tiene ese ídolo en particular. Y ese ídolo que trae estos demonios, estas cosas que tenemos enfrente, se dejan manipular. Escúchame bien, estos demonios se dejan manipular. No sé si has visto, ahorita te lo voy a explicar de una manera. Es como querer domar un león y lo tienes bien domado y lo domaste, ya lo tienes su control, hasta le haces que te sirva y ganas dinero porque haces shows con el león, pero el león es león. No sé si me entiendes. Va a llegar un momento donde el león dice, ya llegó tu hora y tengo hambre, ya jugaste conmigo buen rato, ya te hice rico, ya ganaste lo que querías, conmigo me usaste, pero ahora me toca a mí. Y ¡zas!, se devora al domador. Entonces es el mismo principio, donde el enemigo se deja domar, se deja manipular, se deja usar y te concede ciertas cosas y tú estás ahí creyendo de que este es el que funciona, este es el que funciona, los demás no funcionan, este sí funciona. Y te vas por ahí, te vas por ahí, te vas por ahí, y tú crees que vas por buen camino. Cuando menos lo esperes, viene tu factura y te va a cobrar. Y muchas veces no solo te cobra a ti, sino cobra a toda la familia. El engaño del ocultismo es manifestar poderes sobrenaturales como señales. Había un amigo que decía, no hombre, me quedé impresionado, tengo una imagen ahí en mi casa, que iba pasando, volteé y la vi y me cerró el ojo, mano, me hizo así, yo y eso dije, wow, hasta le cerró el ojo, y tú dices, pues, es una broma eso, mano, no puede ser, pues, aunque no lo creas, ¿tú crees que no? Te puede cerrar el ojo, se puede voltear al revés el cuadro, ¿Tú crees que no tiene poderes esas cosas para hacer lo que hacen? Nomás acuérdate las víboras de los magos y las de Aarón. O sea, siempre usaré ese ejemplo porque el enemigo tiene capacidades para hacer este tipo de cosas. ¿Se puede aparecer? Claro que sí. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, el apóstol Pablo está cuidando el evangelio a los Gálatas y le está diciendo, si nosotros venimos a ustedes, o un ángel, imagínate que un ángel se te aparezca, una aparición, y los ángeles no vienen así como monstruos, y no, echando espuma y como te lo pintan, no, vienen bien guapos, bien bonitos, te van a fascinar, es un angelito, te va a seducir, tiene una capacidad tremenda para llamar la atención. Si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldición. El apóstol Pablo no está jugando, él sabe que el adversario es capaz de manifestar poderes, hacer señales, soltar ciertas cosas que pudieran llamarte la atención y dejarte con el ojo cuadrado, impresionado de lo que él es capaz de hacer, y te puede hasta ir de bruces creyendo que es de Dios. Ahorita vas a ver por qué no lo es. Y entonces aquí el ocultismo abre una puerta a través de la idolatría. Según de Tesalonicenses 2:9 dice que el apóstol Pablo, advirtiendo del anticristo, del hijo de perdición que viene, que ya está en operación, que ya viene, dice, este es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, en el ocultismo, el que maneja los hilos de los títeres
Ya sabemos quién es. La Biblia me dice a mí que es el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de la gente. Va a venir con gran poder, va a venir con señales, va a venir con prodigios mentirosos. Me duele decirlo, pero aún cristianos fácilmente pueden desviarse cuando ven algo, una manifestación sobrenatural que no es de Dios. Y te voy a decir por qué puedes saber si eso no es de Dios. La única forma es cuando tienes el Espíritu Santo y tienes discernimiento. Sin discernimiento no la vas a hacer. Y el discernimiento no se agarra de la noche a la mañana. El discernimiento es un proceso. Es tu maduración, es tu relación con la palabra, es tu comunión con Dios, es tu llenura del Espíritu, es tu conectarte con la iglesia, es tu pertenencia. Tu discernimiento depende de todo eso para que puedas tener la capacidad de discernir. Si no, no lo vas a hacer. Pero aquí te dice que tiene poder, tiene gran poder, tiene señales, las va a hacer, y también tiene prodigios, va a hacer prodigios, cosas extraordinarias. Te puede levantar, puede levitar. Es increíble la capacidad que tiene. Muchos, estando en Japón, viajaban a la India para ver a un tal Sai Baba que tenía ese poder para, de un bote, lo volteaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba y le pegaba al bote, un botecito chiquito, y te llenaba un cerro de tierra, de un bote, y toda la gente así. Y viajaban de todas partes para verlo. Y luego metía la mano como si fuera esos gorros donde sacas conejos, metía la mano y sacaba perlas y se las daba, joyas, se las daba a la gente, así. Y de veras los tocaban, la gente los tocaba. Me tocó ver eso en videos que lo estaban pasando en Japón como algo extraordinario. Mucha gente lo estaba yendo a ver. Cuando tú ves estas cosas, estas señales, y no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu Santo, no tienes la palabra, no tienes nada, te vas a meter al terreno del ocultismo. Te va a fascinar, te va a seducir, va a provocar en ti codicia. Eso es lo que puede hacer. Entonces, los instrumentos que usa el enemigo son variados, son muchos tipos. Sí, tuvimos un caso de una chica que le regalaron un amuleto de África, lo tuvo ella, y ese amuleto lo tenía ahí en su casa y estaba hecho con piel de elefante. De repente empezó a aparecerle una situación en su piel y empezó a crecer como si fuera un herpes, pero no era un herpes. Algo apareció ahí y de repente era como piel de elefante y venía de la misma figurilla que estaba ahí. Y cuando nos hablaron y me estuvo platicando, le dije, eso lo agarras, lo sacas y lo destruyes. O sea, con todo el dolor de tu corazón, pero sácalo de ahí, porque tiene que ver algo. Se había examinado con el doctor, no sabía ni lo que era, no sabía ni para dónde iba la cosa. Pero entendemos de que este mundo espiritual que estamos hablando es una realidad y de la cual nosotros tenemos que tener cuidado y poder discernir cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Y a la primera de cambios tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer con esas cosas. Sí, hay gente que confía en estatuas o figuras, otros confían en objetos, confían en el dinero. Puede ser tu ídolo, vas a tener que saber hacerlo. Y una forma aquí para nosotros de mantener a raya el dinero es diezmar. Decirle al dinero, tú no me vas a gobernar a mí, yo honro a Dios con mis recursos. Es una forma. El tablero de la Ouija, no sé cuántos han practicado eso, pero esta noche yo quisiera que pudiéramos tomar una decisión de renunciar a ciertas cosas que hemos hecho que ofendieron a Dios. ¿Sí? Este tablero apareció en el siglo XIX, un alemán lo diseñó y funcionó y lo han usado. ¿Y sabes dónde lo venden? En los artículos para niños, en los juguetes. Ahí es donde venden las ouijas. ¿Quieres una ouija? Ahí en la sección de niños lo vas a encontrar. Es una manera en que el enemigo sutilmente está llevando a los niños a entrar al mundo espiritual. Las caricaturas que están viendo, cómo hacen hechizos, las palabras que dicen en sus caricaturas, por más inocentes que tú creas
están enseñándoles a invocar espíritus. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que están viendo. Es preferible que seas más selectivo en tus programas y que tal vez tengas que meter tus propios programas y dosificar el tiempo de tus hijos delante de este tipo de cosas. Las cartas de tarot son otras, se meten ahí a adivinación y controlan a la gente cuando les están pronosticando su futuro. La gente se cree estas cosas. El espiritismo es otro. Ahí tenemos una escritura en Isaías 8:19. Dice, consultarán a Dios por los muertos, se meterán a consultar. Ahí vemos el caso de Saúl, que fue a buscar a una adivina. 1 Samuel capítulo 28, es todo un tema, pero fue a buscar a una adivina que le invocara al espíritu de Samuel. Ahora, Samuel es un santo, es un hombre que murió, es un hombre bueno. Sin embargo, Saúl quería hablar con Dios, pero Dios ya no le hablaba a él, ya no le contestaba a Saúl, porque Saúl se había endurecido con Dios, había desobedecido a Dios. Entonces Dios cerró las puertas con él hasta que hubiera un verdadero arrepentimiento, pero no se arrepintió. Él siguió buscando otras opciones y finalmente buscó una divina. Y a la divina le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me invoques el espíritu de Samuel. Imagínate invocar el espíritu de Samuel, que era el profeta Samuel. Y ella lo invoca. Y muchos cuando leen esta escritura dicen, pues sí funciona. O sea, si le hablas a los santos o si le hablas a Samuel, te va a contestar. No era Samuel, se hace pasar por Samuel. La escritura dice que no invocarás a los muertos. Dios no iba a hacer una concesión. No invocarás a los muertos. Si él dice soy Pancho Villa, se la come. Si es Pancho Villa, claro que sí es Pancho Villa. ¿Sí me estás entendiendo? El enemigo es un impostor. Estás trabajando con un adversario que es un mentiroso, es un engañador. Puede usar el nombre del que sea. ¿Sí me entiendes? Se puede poner el nombre que sea. Se te puede parecer San Pedro o San Pablo. ¿Y tú qué sabes? Es que me dijo que era. Pues ¿cómo? ¿Cómo? No disciernes. La escritura dice que no te metas en el terreno del ocultismo. No te metas con los muertos. Es que era mi abuelito y me habló y habló igualito que mi abuelito y sabía todas las cosas y dónde tengo guardadas las cosas. Y mi abuelito me dijo, no te metas porque los demonios también saben dónde están tus cosas. Entonces, el espiritismo es una realidad. ¿Sí? Amuletos, prendas impregnadas de maleficios también, ¿verdad? Otro tema es la astrología y los horóscopos, que son parte de las herramientas que se utilizan para consultar los astros o los zodiacos. Es muy interesante, pero hay sinagogas, han encontrado los arqueólogos sinagogas, donde tienen los símbolos zodiacales adentro de la sinagoga. Ahora que estuvimos en España, en Salamanca hay una capilla y se colapsó la bóveda, una parte de lo que era el estuco se colapsó. Y entonces limpiaron y vieron que la bóveda original tenía el zodiaco adentro de la capilla. Y la Biblia me dice que no los consultara. Y está adentro. Y así están en muchos lugares estas corrientes que son puertas que se abren y que pueden en un momento dado hacernos daño. Hay otros, no voy a irme más a detalle porque el tiempo se acabó, pero quiero que me entiendas, no hay magia blanca, no hay magia negra, no hay forma de que tú te puedas meter o no nos conviene a nadie meternos con adivinos. La pornografía es otra herramienta que también fascina, que también seduce, que también provoca, atrapa. Voy a tener que dejar esto para otra ocasión. Es demasiado material, me van a perdonar, pero no lo voy a acabar esta noche. Ya estoy viendo mi tiempo que se acabó. Pero quiero llegar a la conclusión final. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Y la única forma en que vamos a poder ganar
es a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir, nos ayuda a ver, nos ayuda a desenmascarar todas estas diferentes fuentes, todas estas diferentes cosas. Mucha gente ve algo sobrenatural y dice es de Dios, nada más porque vio algo sobrenatural. Imagínate que ven las varas de los magos y es de Dios, pero no es de Dios. Y el mismo apóstol dice, aunque se te aparezca un ángel y te diga algo diferente, como muchos han creído en cosas así, nomás porque ya es de Dios. No, espérame, no te comas todo, no es así. No te creas eso, así nada más. Tienes que discernir y tienes el recurso para discernir. Algunos dicen, yo lo vi y es verdad. Pues aunque tú lo veas. Una vez estábamos en la sala, Sergio Treviño y el papá de Charlie, y de la pared, todavía no éramos cristianos, el Señor se estaba acercando a nuestras vidas, y de la pared de la sala, de un lado de la sala al otro lado de la sala, una nube gris, no te exagero, de este tamaño, así más o menos, salió del muro, enfrente de nosotros, cruzó la sala y se metió en el otro muro, y los tres lo vimos. Y Sergio Treviño me dijo, yo lo vi. Dije, pues yo también, le dije. Y el otro tal me dijo, yo ya me voy, me dijo. Yo ya me voy. Y se fue bien asustado, dijo, oye, ¿qué fue eso? Dije, no sé. Pero lo que pasa es que yo estaba en el otro lado, yo estaba metido leyendo libros y tontería y media, hasta que vino Cristo y me liberó. Estas cosas, aunque lo veas, no es suficiente para que digas es de Dios. Es una evidencia de que el mundo espiritual existe y que el enemigo tiene poderes, y mucho de ello es para intimidarte o controlarte o fascinarte y causarte curiosidad para que te sigas metiendo. Y aquí es donde tenemos que romper ese yugo en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie si son tan amables. Nosotros tenemos por Cristo Jesús el dominio sobre toda potestad. Dice la Escritura, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del mal. Lucas 10:17 lo dice, sobre todas las fuerzas del mal. Si hemos abierto una puerta, en vez de haberla atacado, en vez de haberla asaltado, tocamos a esa puerta y nos metimos ahí, nos tenemos que salir rápidamente, tenemos que retirarnos de ahí, renunciar a eso y pedirle a Dios que nos revista de la armadura espiritual para atacar esa puerta. Y la atacas en oración, la atacas en ayuno, la atacas con alabanza. Prende tu alabanza en la casa, súbele el volumen y canta alabanzas, llena de alabanza tu casa, hasta que el enemigo diga, ya no aguanto aquí, ya me voy. Sí. Tenemos que cambiar la atmósfera, checar qué libros tenemos ahí, qué objetos tenemos ahí, y empezar a hacer una verdadera limpia de nuestra propia casa. Cristo nos ha dado los dones y están aquí operando por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios te ha dado a ti la capacidad de discernirlo, discernir, de poner al descubierto lo que no es de Dios. A veces nos dice una y otra vez, y a veces no queremos soltar ciertas cosas porque tenemos un sentimiento o porque oímos una voz que dice, no seas tonto, ¿para qué lo tiras? Y estás oyendo esa voz, no hombre, no, pues ¿para qué? No lo tires, mira, quédatelo por ahí, no pasa nada. Y ahí vas guardando, ahí vas guardando, ahí vas guardando. Tienes que tomar una decisión radical y decir, hasta aquí llegaste, no te vuelvo a recibir en mi casa. Yo te ordeno que te vayas. Y le cierras la puerta. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo acabamos de cantar. Sí. ¿Por qué no oramos juntos?
Espíritu Santo, te damos gracias por estar aquí entre nosotros. Gracias que tú sabes y conoces nuestras vidas y sabes las cosas que aún tenemos ahí guardadas o que de alguna forma lo hemos mantenido ahí pensando de que no pasa nada. Lo hemos tolerado, pero sabemos que nos está haciendo daño, nos está amenazando y tú nos estás avisando. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido que esta noche, hoy y aquí, tú liberes cualquiera que pudiera estar atrapado en una fascinación, que ha sido fascinado, seducido, atrapado por lo oculto, lo que no viene de ti, Señor. Señor, en el nombre de Cristo oro para que venga tu Espíritu Santo a romper esa atadura ahora mismo, Señor. Ven y rómpela. Ven y desata a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ven y rompe esa atadura, Padre. Ven y rompe ese hechizo. Asaltamos las puertas del ocultismo, las asaltamos, les prendemos fuego y en el nombre de Jesús declaramos que todos tus enemigos quedarán exhibidos y humillados ante ti en el nombre de Cristo. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto al mar, y poseerán las puertas de tus enemigos. Señor, esta noche asaltamos las puertas de la idolatría, las puertas de las mentiras que el enemigo ha querido sembrar en nosotros. Renunciamos a eso. Renunciamos en el nombre de Cristo a cualquier práctica, cualquier cosa que hemos dejado entrar en nuestro corazón, que hemos codiciado. En el nombre de Cristo lo declaramos echado fuera. En el nombre de Jesús declaramos que es echado fuera. Yo quiero que lo digas conmigo. Yo lo echo fuera. Lo echo fuera de mi mente y fuera de mi corazón. Toda idolatría, todo artefacto, toda cosa que he codiciado, que me ha fascinado, que me ha seducido, renuncio a eso y te pido, Señor, me ayudes. Manténme firme en el nombre de Jesús y contigo asaltaremos muros, asaltaremos las puertas del Hades, les prenderemos fuego en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por liberar mi alma. Gracias por liberar mi casa y mi descendencia. En el nombre de Jesús. Renuncio a la herencia de mis antepasados que no era conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Me cubro con la sangre de Cristo y declaro que Jesús es mi Señor. Él es mi Salvador. Me someto a la autoridad de Dios y resisto al diablo y a todos sus demonios, y él huirá. Tiene que huir, se va a ir y ya se fue. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque donde está tu Espíritu Santo, ahí hay libertad. Ven, Espíritu Santo, y lléname de tu libertad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Sí. Y
Yo espero oír testimonios de algunos de ustedes que se acerquen y nos comenten algunas cosas de lo que Dios ha hecho o está haciendo en este tiempo que estamos viendo, lo que es conquistando dos mundos, lo que son las áreas que se están aflojando, se están liberando, ¿sí? Cosas que yo sé que el enemigo no va a querer que lo declares, pero tú decláralo, declara lo que Cristo ha hecho contigo, ¿sí? Tomen decisiones, hay que tomar decisiones, ¿sí? Una vez yo tenía una colección de cosas y fui a una reunión recién convertido, y ahí en la reunión, me acuerdo muy bien, hubo una palabra preciosa, tranquila. Me fui, iba en el carro y veía yo en visión esas piezas que eran costosísimas en fuego. Y al día siguiente iba en el carro y las veía en fuego. Y pasó una semana y en fuego. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué las veo cada rato en fuego? En fuego. Hasta que entendí lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y mi hijo más pequeño de 5 años, Esaú, el día que tomé la decisión, que le dije, Señor, ¿sabes qué? Me voy a deshacer de eso. Me levanté bien temprano, bajó él. Y yo estaba ahí, todavía no tocaba nada. Se llegó en sus pijamitas, se acercó, papi, ¿por qué vas a quemar eso? Yo le dije, ¿y a ti quién te dijo que lo iba a quemar? Y él hizo, así hizo. Se volteó y se fue a dormir otra vez. Y yo dije, más claro que el agua no está, más vale que me deshaga de eso. Y fue una autoliberación. Fue una autoliberación. Y cuando eso pasó, empiezan ahora sí, Dios dice, ok, ya entendí que sí me quieres, sí me amas. Sí, Señor, ok, perfecto. Entonces te voy a dar mayores responsabilidades. Entonces es el proceso donde vamos a tener que aprender a pelear nuestra propia batalla de las cosas que tú sabes que tú tienes, en las áreas en las que tú estás peleando, ahí. Y Dios te va a confirmar y vas a ver el poder de Dios, vas a ver la gracia de Dios, y luego vas a ver cómo hay un crecimiento espiritual, cómo Dios te va a empezar a seguir dando mayor responsabilidad. Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches. Gracias.